Hoy el INEGI dio a conocer la inflación a los primeros 15 días de este mes, con lo cual la tasa acumulada, tuvo un aumento del 0.42% y la tasa acumulada en el último año es del 8.62%. Ese registro no se había visto en todo el siglo. Sin embargo, y eso te lo pongo como provocación, querido Alexis Milo, no hay que moverle nada a la estrategia porque poco bien, poco más, poco menos está funcionando. Querido Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, mi querido David. Buenas noches, gusto saludarte. Pues yo te diría, sí muy alta la inflación, sí la más alta de este siglo, sí ya más arriba que la de Estados Unidos, pero hay que mantener el timón firme, ¿no? No, sí, tienes razón. Mira, bueno, este siglo apenas tiene 22 años, entonces, pues tampoco es tanto, ¿no? Hijo, los últimos se me han hecho como 3 décadas. Tú recordarás que, pues, el siglo pasado sí tuvimos inflaciones, pues, más del 180%. Yo me encanta contar esa historia, qué bueno que me das pretexto para hacerlo. La primera nota de 8 columnas que yo escribí en mi vida fue la inflación de noviembre de 1988, una nota que se publicó los primeros días de diciembre de ese año. La inflación para el año, para el mes era del 5.7%, una tasa cercana al 157, 158%. Entonces, créeme que sí le sé esas inflaciones, porque además la tengo enmarcada. Mira, yo creo que el dato que salió hoy es relativamente bueno por dos razones. Uno, porque la inflación salió en 0.42, como tú decías, pero se esperaba ligeramente más alta, una centésima más alta, lo cual, bueno, pues siempre quiere decir que por lo menos es algo que no agarró por sorpresa a los mercados, a las expectativas. Pero en segundo lugar, porque la tasa de inflación anual baja ligeramente, ¿sí? Y esto quiere decir que probablemente, pero es algo que tendremos que confirmar más adelante, muy probablemente te diría, la inflación ya tocó un pico, y pues tú sabes que esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, todos los países, ¿no? Estados Unidos, nosotros, es decir, ¿dónde va a topar, ¿no? Esta escalada de Y que precios. todos estamos, no, este mes parece que sí ya, pero se sigue alargando. A ver, lo cual solamente aumenta la apuesta, porque esta fue la inflación de la primera quincena de agosto. Si en la segunda quincena de agosto resulta que la inflación no había tocado pico, pues tú sabes que eso solamente va a poner más frenéticos a los mercados, y entonces pues va a consolidar estas expectativas de que las tasas podrían subir mucho más rápido. Ahora, eso ya no es Bueno, aunque ya dijo el Sandio de Jonathan Heath que va a subir lo que suba la Reserva Federal, lo cual, aparte de imprudente, aparte de poco elegante con sus pares de la Junta de Gobierno, también me parece equivocado. Mira, todo depende de qué va a hacer la Fed. O sea, de alguna manera, esto es decir, bueno, el Banco de México va a seguir a la Reserva Federal, no podemos dejar que las condiciones financieras relativas se vengan en contra de México, y faltará ver qué pasa a la Fed. Por eso te diría que pues nadie está viendo ya realmente los datos de inflación, qué implicación tienen con la decisión de política monetaria, sino más bien qué es lo que va a hacer la Fed en sus próximas decisiones. Los últimos datos, esta semana es relativamente pobre en términos de datos en Estados Unidos, pero de lunes, martes y hoy miércoles, pues lo que salió es una mayor debilidad de lo esperado en el mercado inmobiliario. Probablemente eso haga que la Fed se la piense dos veces antes de seguir subiendo la tasa en un ritmo de 75 puntos base como lo había venido haciendo. No creo que eso suceda. Creo que eso más bien nos ubica en el escenario de 50 puntos base, o quizá incluso muchos creen, es el consenso, que va a regresar a 25. Pero bueno, de alguna manera, pues lo que el subgobernador Jonathan Heath quiso decir, pues es precisamente eso, ¿no? Ahora lo que importa es lo que haga la Reserva Federal, y vamos a seguir con eso, ¿no? Bueno, hay algunos otros subgobernadores o exsubgobernadores que no les parece, no les parece lo más aplicado parecerte como si fueras la la Reserva Federal 17 del sistema de la Reserva Federal, ¿no? No,
sí, claro, mira, digo, esto es muy difícil, ¿no? Yo por eso siempre he creído que la política monetaria es más arte que ciencia, aunque muchos colegas opinen distinto, en el sentido de que tienes que manejar las Yo siempre expectativas. he creído lo que decía, alguna vez me lo dijo Agustín Carstens y me hizo reír mucho, siempre que he creído, que es como poner el agua a temperatura en una tubería muy larga. Pues sí, exactamente, ¿no? O como donde hay dos Porque el economistas movimiento siempre que le tienen, haces no se refleja inmediato, pero que se va a reflejar, se va a sí, reflejar. y no sabes cuándo, ¿no? Y Tienes no que, sabes, sí, dices, a lo mejor aquí ya quedó templada el agua y a lo mejor te va a salir o muy fría o muy caliente. sí, exactamente, exactamente, o como aquellos que dicen que donde tienes dos economistas siempre tienes tres opiniones, ¿no? Es decir, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Con esto de la Reserva Federal, qué va a pasar, pero creo que mira, dentro de todo esto de que el Banco de México haya sido explícito, bueno, no todo el Banco de México, el subgobernador Jonathan Heath, como tú bien mencionabas, haya sido explícito de que el Banjico va a seguir a la Fed, creo que eso puede dar cierta línea, cierto lineamiento. Te decía, para en lugar de estar viendo lo que pasa aquí, lo que pasa allá, pues ver solamente lo que pasa allá, ¿no? Creo que eso, pues de alguna manera puede alinear las expectativas, ordenar las cosas un poquito mejor, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Ahora, y, ajá, pero ya la inflación está más alta que en los Estados Unidos por uh-huh. primera vez en toda esta crisis. Y hay, desde mi punto de vista, esa preocupación de que se vayan a poner argentinos y le terminen dando, iba a decir en la madre a todo, pero terminen descomponiendo más la economía. A ver, algo que indudablemente está teniendo un papel muy importante en México, al igual que en el resto de América Latina, hay que decirlo, pues son los subsidios a la gasolina, ¿no? Sí. Los otros países incluso han tenido políticas agresivas de subsidiar otras cosas o de tratar de combatir la inflación con programas sociales. Eh, yo creo que la inflación, que anda alrededor de 8%, redondeando números, debería andar arriba del 10%, quizás cercano al 11%, si no estuviera presente este subsidio a la gasolina. Que si esa es una forma eficiente de combatir a la inflación gastándose entre 400 y 500 mil millones de pesos, pues eso es una discusión aparte, ¿sí? Pero por lo menos no olvidemos que el costo de estar viendo estas tasas de 8% desde el punto de vista fiscal es extremadamente alto, ¿no? Entonces, cantemos victoria o no, pues no sé, ¿no? Habrá O quien sea, diga, yo oye, creo que se va a terminar llevando todo se va a llevar terminando toda la ventaja de los altos precios del petróleo que claro, no se está usando para lo que dicen que se está usando, sino para esto. claro, o sea, México importa las 2/3 partes de la gasolina que consume y nuestras exportaciones de petróleo crudo, si bien el precio está alto, pues van a la baja. Entonces, la base de exportación, pues es menor, ¿no? Entonces, yo te diría que esto tiene un efecto negativo sobre las finanzas públicas, quizá neto negativo todavía pequeño, ¿no? Hay que reconocerlo, pero también, por otro lado, habría que preguntarnos, como te decía hace un momento, si este es el mejor uso de los recursos públicos. Creo que la última vez que me invitaste a hablar en tu programa, platicábamos del subsidio a las gasolinas y Ujú. cómo de cada peso que el gobierno le da, de cada peso que el gobierno destina al subsidio, 96 centavos acaban en el decil más rico y solo 4 centavos en el decil más pobre. Eso es un subsidio altamente regresivo que habría que preguntarnos más que si es sostenible la política fiscal, etcétera, que sí es una pregunta relevante, quizá no este año, pero sí el próximo, habría que preguntarnos si este es el uso más eficiente y justo desde el punto de vista social de las finanzas, de los recursos públicos, ¿no? Esa yo creo que es una pregunta que es pertinente, es importante, pero yo creo que en esta coyuntura, pues no, porque es una decisión tomada del gobierno y no veo a la Secretaría de Hacienda cambiando de posición. No, totalmente de acuerdo. Mira, si tú ves el gasolinazo del 2018, de principios del 2018, es el punto más bajo de la aprobación del gobierno. Entonces, esa Ujú. es una experiencia que enseña a los gobiernos en México,
que aumentar el precio de la gasolina es una especie de suicidio político. Digo, no soy analista político ni mucho menos, pero... No, pero yo creo además hay los que números recordar hablan que por sí veníamos de solos. una inflación del 2 y cacho. Sí, Y al año siguiente fue del 6, sí. 6 y medio. Bueno, pero porque lo repercutieron sobre los precios de la gasolina, y yo creo que precisamente por esa experiencia este gobierno no va a reducir, perdón, no va a aumentar el precio de la gasolina, no va a reducir el subsidio y trasladar el impacto de los precios de los energéticos a la economía en su conjunto, al costo que Mientras esto no tiene. se le acabe el dinero. Bueno, pero también el dinero que también quién sabe, habría que preguntarnos. Mira, México todavía tiene una deuda como proporción del PIB relativamente baja, aunque eso obviamente es una ventana que se está cerrando, ¿no? En segundo lugar, pues puede decirse que hay todavía algunos ingresos extraordinarios. Mira, para mí el principal problema es que estamos viendo un periodo de muy altos ingresos petroleros, ¿sí? eh, sin que se estén llenando los fondos de estabilización, ¿sí? Entonces, eh, 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 en otros años probablemente estos fondos deberían haberse llenado y eso pues, Es que se servir un está poco de pateando el colchón balón. hacia adelante. Se está O sea, se pateando el está balón. pateando el balón. Quizá no haya una crisis en este tema de fin de sexenio, pero quizás sí de principios y de mediados del que Claro, entra. claro, claro. Mira, yo no creo que ni este año ni el año que viene, y probablemente ni siquiera en 2024, que es año de elecciones, vayamos a ver un problema macroeconómico, una crisis seria. Pero yo, Pero ese es como parte siempre del le he dicho, problema. el 25 va a ser un año verdaderamente divertido. Pues sí, como tú has dicho, esta receta de tu receta de la sopa de rana, ¿no? Que le vas Ah, subiendo la ajá, ajá. temperatura poco a poco, hasta que acaba cocinada, pero pues nunca hubo un problema súbito. Yo creo que lo mismo va a pasar en México. Las finanzas públicas se están deteriorando desde el punto de vista estructural. Hoy tenemos el subsidio de la gasolina. Probablemente las cosas medio aguantan este año. Quizá el año que viene hay que estirar un poco más la liga. Pero bueno, si seguimos con esta tendencia, pues el problema va a ser en 3, 4 años, algo así, ¿no? Pues sí, este gobierno va a poder presumir que no lo tuvo. Querido Alexis, te agradezco muchísimo que